Hola, muy buenos días, mi querido amigo y amiga. Siempre te saludo con mucho cariño, siempre reiterando mis mejores deseos para ti, rogando a Dios que bendiga nuestras vidas, nuestros planes, que Él sea el que siga dirigiéndolo absolutamente todo, añadiendo su bendición sobre cada proyecto, sobre cada idea, cada sueño, para que los mismos vayan en concordancia con su preconocimiento y su sabiduría, que podamos encomendar nuestro camino en las manos de aquel que ya lo conoce desde el principio, y es la manera como nosotros podemos ir de victoria en victoria. Me complace mucho poder compartir una vez más este material. De veras recomiendo este material. Está hermoso. Cada lección de cada trimestre es preciosa, pero siempre digo lo mismo. Creo que esta es más preciosa que todas las anteriores, pero es porque el Señor es el que está actuando a través del estudio de su palabra, porque acá simplemente es el estudio de la palabra de Dios, pero bueno, analizado y desmenuzado y ordenado de tal manera que lo podamos entender más fácilmente. Así que te recomiendo este estudio que, como ya mencionamos, vamos a estar estudiando primera y segunda carta a los Corintios. La lección para esta semana es una lección, vuelvo y repito, hermosísima, quizás la más hermosa de todas las que habremos de estudiar. Y lo mismo quizás diré de las que vienen. Qué bueno que así sea. Pero esta tiene un significado especial y muy especial para mí. Y si te quedas hasta el final, lo vas a entender. Vas a entender un poco más por qué es tan significativa para mí la lección que corresponde para esta nueva semana. La lección número 2 se titula El mensaje de la cruz. Y tenemos como el versículo de memoria, Primera de Corintios 1:18, que nos dice: el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que se salvan. ¿Qué es la cruz para nosotros hoy día? A veces creo que se toma como un amuleto de buena suerte, como un adorno para colocar en las casas, como algo elegante, y como digo, que quizás me da hasta buena suerte tenerla colgada en el cuello, o personas que se hacen un tatuaje con la imagen de la cruz. Y bueno, hoy día se le da diferentes connotaciones, y pues quizás se lleva pues con orgullo. Pero ¿sabes tú que para la antigüedad era todo lo contrario? Para Roma la cruz era símbolo de vergüenza, de humillación y de muerte. En una cruz moría lo peor. Era algo despreciable. Sin embargo, para Pablo, la cruz representa exactamente lo contrario. Representa el centro del plan de la salvación, el lugar donde Dios reconcilió al mundo consigo mismo, como lo enseña Efesios 2:16 y Colosenses 1:20. El lugar donde nuestra deuda fue cancelada, según lo dice Colosenses 2:14. La cruz, que hoy por hoy parece ser un mero símbolo, no lo era para Pablo y no lo debe ser para nosotros. Pues la cruz es la máxima evidencia del carácter de Dios, que es un carácter de amor y de su justicia. Es el fundamento de nuestra fe y la base de nuestra esperanza. Allí es donde Cristo logró
cargar con el pecado de toda la humanidad, desde Adán hasta el último ser humano que llegue a nacer antes de que Él venga. Es allí donde Él cargó con nuestro dolor y con nuestra condenación, donde pagó el precio, donde en la cruz ocurre algo injusto. Alguien que se merecía todo lo bueno recibe lo peor para darle a aquel que merecía lo peor todo lo bueno. En la cruz, allí es el lugar donde se ofrece una victoria y erradicación absoluta del pecado. Pablo enfrenta con el tema de la cruz todo tipo de conflicto que se presentó en muchos lugares y particularmente en Corinto, como lo vimos la semana pasada. Pablo no enfrentó estos conflictos con filosofía humana, sino que Pablo presentó la cruz como la respuesta a cualquier conflicto, donde todos somos iguales. Es donde allí toda persona agobiada, toda persona despreciada, toda persona que cree que ya no hay esperanza para su vida ni vuelta atrás, en la cruz es donde se le dice al peor del pecador: si miras a la cruz y te aferras a los méritos ganados por Cristo en tu favor, puedes ser salvo. En la cruz es el lugar donde entendemos que nunca es tarde para volver a empezar mientras exista gracia. Es por eso que allí en la cruz entendemos lo caro que es el pecado, la gran factura que el pecado nos pasa. Allí en la cruz vemos que el pecado todo lo que toca lo destruye y lo destruye en muy poco tiempo. Pero es en la cruz donde vemos que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es por eso que la cruz es el lugar donde obtenemos esperanza de que la muerte no es el fin. Esperanza de resurrección, porque hubo uno allí que venció la muerte y pudo decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque sorbida es la muerte de Cristo en victoria. Es por eso que es el lugar donde tú y yo podemos, así como Cristo venció, nosotros por su fuerza, por su gracia y por su amor, también podemos vencer. En conclusión, la cruz es el lugar donde acaba nuestra culpa y comienza nuestra esperanza. ¿Te das cuenta qué hermoso? Y lo digo con tanto apasionamiento. La cruz lo es todo, mi querido. Y créeme que vamos a continuación a hablar cosas hermosísimas y muy serias acerca de la cruz. Luego de esta introducción, en la primera parte de este estudio, se nos presenta en qué consiste el evangelio de la cruz. Allí en 1 Corintios 1, 17 al 31, Pablo presenta un contraste marcado entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Allí él declara algo importante: Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar. ¿Cómo es esto? Entonces, ¿el bautismo no es importante? Claro que no. El bautismo es importante, pero jamás y nunca lo debemos convertir en un fin en sí mismo. El centro de nuestra predicación y del interés que manifestamos para con las personas no debe ser que la persona se bautice. Claro que no. Y lo dije en el estudio de la semana pasada. Nos convertimos en timadores, en hipócritas, cuando intentamos acercarnos a las personas con la mera y vulgar intención de que la persona venga y se convierta en un miembro de nuestra iglesia. Esto es terrible. Esto no tiene sentido. Acá, cuando Pablo dice: a mí Cristo me mandó no a bautizar, sino a presentar el evangelio de la cruz, dice que esta es la base de todo.
no está diciendo que el bautismo no sea importante. La misma escritura dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Sin embargo, lo que él está diciendo allí es que la prioridad de mi ministerio tiene que ser presentar el mensaje de la cruz. Lo demás vendrá por añadidura. Ese no es mi trabajo. Pablo entonces entendió algo fundamental. La elocuencia, toda la sabiduría humana, la lógica, el conocimiento teórico de las escrituras o de cualquier otra filosofía es valioso, pero se puede convertir, ¿sabes en qué? En un obstáculo cuando nosotros lo colocamos como prerequisito. ¿Para qué? Para poder entender las escrituras o tener la verdadera sabiduría que solo viene del conocimiento y el temor a Jehová. En Atenas, fíjate tú lo que ocurrió. Si había alguien que se podía ufanar de su conocimiento, un hombre que había sido formado en las raíces propias del judaísmo, con los mejores maestros que tuvo entonces como su mentor, Pablo se podía glorificar en el conocimiento humano que él tenía porque era un hombre preparadísimo. Y fíjate tú cómo Pablo, cuando llegó a presentar el mensaje en Atenas, apeló al conocimiento, a la filosofía y se dio cuenta de que no tuvo mayores resultados. Pablo tuvo que despojarse de esto y cuando va luego a Corintios, allí entonces decidió despojarse de todo tipo de filosofía o quizás de vanagloria o de conocimiento teórico y humano. Y dijo, me he propuesto a no presentar delante de vosotros a otra cosa ni a otro que no sea la cruz y a Cristo crucificado como lo único que tiene poder para la salvación. Poderoso. Y allí los resultados fueron entonces muy grandes. Allí fue cuando él entendió que sin la cruz nada tiene sentido. Sin la cruz, la mejor predicación no tiene sentido. Desde un púlpito no podemos dejar de exaltar la cruz de Cristo que encaja dentro de cualquier enseñanza que usted y yo podamos presentar. Cuando sacamos la cruz del mensaje, el mensaje es hueco, es vacío, es metal que resuena o címbalo que retiñe. La cruz lo es todo. Y eso lo entendió el apóstol Pablo. En la cruz es donde la justicia y la misericordia se encuentran. Lo dice Salmo. Es allí donde la justicia y la misericordia se abrazaron, se besaron. Porque va junto, es donde se presenta el carácter de Dios, es donde, como ya dije, se presenta lo dañino que es el pecado. No juegues con el pecado, porque el pecado te va a pasar factura. El amor de Dios es infinito, pero el amor de Dios no anula las consecuencias que hemos de recibir por nuestro pecado, porque Dios perdona, pero la vida no perdona. Y es en la cruz donde vemos lo serio que es el pecado, pero lo inmensamente más grande que es la misericordia de Dios. Es allí entonces donde todo razonamiento queda echado por tierra y es el único lugar donde todos nos podemos ver como iguales, rotos, necesitados, completamente dependientes de la gracia de Dios, donde nadie es mejor que otro, donde tú no te puedes medir con nadie, donde tu justicia es trapo de inmundicia, donde tú entiendes que sin la cruz estás tan perdido como el peor del sinvergüenza o del vagabundo que exista en este mundo. Es el lugar donde tú allí nunca te creerás mejor que nadie, porque allí tú vas a ver, a la luz de lo que Cristo hizo, que sin la cruz tú y yo estaríamos perdidos. Pero puestos los ojos en Jesús, podemos obtener salvación, no importa cuán bajo hayamos caído. En la segunda parte, fíjate tú que allí Pablo nos presenta un asunto interesante. Vamos a presentar aquí una moneda que tiene dos caras.
En Primera de Corintios 1, 20, 21, 23, 25 y 27, no los voy a leer por cuestión de tiempo, pero sí voy a decir lo que allí se dice o se menciona el mensaje en estos versículos. Allí Pablo profundiza en una verdad, créeme, incómoda para el ser humano. Y cuidado, que cuando digo para el ser humano, estamos tú y yo incluidos allí. Y te voy a decir cuál es. La cruz, dice, parece necedad, es lo que dice el versículo de memoria, para los que se pierden. ¿Por qué Pablo dice que la cruz parece necedad para los que se pierden? No porque sea intelectualmente débil, sino porque confronta al ser humano directamente con su orgullo. La palabra aquí que se usa para describir necedad, que es moria, no apunta solo a un tema de ignorancia, sino a un tema de resistencia, sino a un tema de rebeldía o de falta de conocimiento espiritual, no conocimiento teórico, incluso de las escrituras o de las ciencias modernas, sino una falta de discernimiento espiritual. Para los griegos, la cruz era absurda, ¿ok? ¿Por qué era absurda? Bueno, porque es que allí no se podía entender cómo podíamos colocar la confianza en un Mesías crucificado. No, de ninguna manera. Y de igual manera para los judíos. Esto no podía encajar, porque ellos estaban a la espera de un Mesías que los libertaría del yugo de los romanos. Es por eso que la cruz, que para ese entonces significaba era vergüenza, ignominia, no era aceptada tan fácilmente ni por los griegos ni por los judíos. ¿Cómo esperar que la salvación de un mundo dependiera de un hombre tan débil que sin resistirse, cual oveja que es llevado al matadero, fue clavado en una cruz? ¿Cómo? Eso no armoniza con las expectativas o con ninguna lógica humana. El mensaje de la cruz y del evangelio no se le puede colocar lógica humana. Solo se puede aceptar por fe. No tiene otra explicación. Yo a ti no te puedo convencer de la existencia de Dios, de su amor y de su poder. Esto yo solo lo puedo aceptar por fe. Yo no puedo llevar a Cristo a un laboratorio. No puedo llevar a Dios a un laboratorio. Yo no te lo puedo explicar. Yo lo único que te puedo decir es que cuando tú te dejas alcanzar por Cristo, por su amor, y te dejas atraer con las cuerdas de amor con las cuales Él te atrae, vas a entender y creer que esto es más real que todo lo que hoy por hoy tú puedes palpar, tú puedes ver. ¿Sabes una cosa? Nos cuesta creer que lo que Cristo hizo allí en la cruz es suficiente. Queremos siempre, y ojo, que este es un problema que no solo lo tienen los incrédulos o no solo lo tenían los griegos o los judíos. Es un problema que también está presente en aquellos que han decidido seguir a Cristo. Creemos que podemos añadir algo a la salvación. No creemos que sea tan fácil ser salvo. Y si hay algo que nos confronta el estudio de esta semana, es que es una herejía realmente creer que la cruz fue importante pero no suficiente. Y usted dirá, no, yo creo que la cruz fue suficiente, pero cuidado, porque con tu boca podrías confesar que es así, pero con tu forma de actuar o de presentar el evangelio o de juzgar a los demás, puedes estar diciendo todo lo contrario y a fin de cuentas eso es lo que importa. Nos cuesta aceptar esto. Hay una tendencia incluso en las filas de nuestra iglesia. Se predica a algunos grupos la teología de la última generación, lo he dicho antes. Grupo que ha llegado a decir que en la cruz no fue suficiente. Casi se solucionó todo, pero hubo una parte que no se logró en la cruz y que lo va a lograr esa última generación de fieles
Por eso se llama la teología de la última generación, que vivirán de tal manera y una vida perfecta y sin pecar antes de que Cristo venga, que gracias a ellos se va a completar la obra de la redención. Y como pastor de esta iglesia debo decir, esto es herejía. No podemos permitir que esto se predique en nuestras iglesias. Y sabes una cosa, este es un problema que siempre ha existido desde la antigüedad. Sí, señor. Desde la antigüedad existió esto y lo podemos ver en diferentes relatos que encontramos en las Escrituras. Cuando nosotros vemos en la Escritura la historia de la serpiente de bronce y vemos cómo el campamento fue inundado con serpientes que estaban mordiendo a las personas y las personas se estaban muriendo por causa de su pecado, allí se pone de manifiesto las consecuencias del pecado. El alma que pecare, ésta morirá. Pero el alma que se aferra a los méritos de la cruz, ésta vivirá. Por eso que cuando el pueblo clama y Moisés va y clama al Señor, el Señor le dice, haz una serpiente de bronce y colócala allí sobre una estaca y dile al pueblo que el que quiera vivir solo debe mirar a la serpiente. ¿Y sabes qué dice la historia bíblica? Que todo aquel que miró a esa serpiente de bronce fue sanado al instante. Pero ¿sabes que hubo muchas personas que no miraron a la serpiente de bronce? Porque ellos dijeron, no puede ser tan fácil. Es tan simple que con solo yo mirar a la serpiente yo voy a ser salvo. No. Y muchos murieron. ¿Sabes por qué? Porque no creyeron que fuera tan fácil poder salvarse. Y esa serpiente era la representación del Cristo que iba a ser crucificado para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Y ese mismo problema sigue existiendo hoy en nuestras iglesias. Lo tengo que decir. Queremos añadir méritos para la salvación. Señores, no hay nada que podamos hacer. Nuestra justicia es trapo de inmundicia. Pablo lo entendió. Pablo se tuvo que despojar de este pensamiento a tal punto que llegó entonces a decir que todo lo que él era, circuncidado al 8º día y criado allí a los pies de Gamaliel y dentro de lo que sería la cosa más encumbrada e importante de aquel entonces, él dijo, lo considero basura por conocer a Cristo. No existe otro camino ni otro nombre a través del cual podamos ser salvos que no sea el de Cristo Jesús. Yo solo ruego a Dios que nos ayude a nosotros liberarnos de esta herejía o de este concepto que, como he dicho, usted creerá que no, pero tendríamos que revisarnos a ver si la manera de cómo estamos presentando el evangelio, donde intentamos añadir cosas, con eso estamos corroborando que usted y yo podemos y debemos hacer algo adicional para poder entonces completar lo que ya fue completado en la cruz. Así que la lección de ese día o de este estudio es que nosotros tenemos que confiar no a medias, sino completamente en la cruz, o terminaremos confiando peligrosamente en nosotros mismos. Y créeme que allí te vas a frustrar. Allí el orgullo te va a dominar. Allí cometerás el peor pecado de todos, que es el orgullo. Allí te creerás mejor que los demás. Allí dejarás de ver el modelo a seguir, que es el modelo de Cristo Jesús. Allí con el evangelio, en vez de sanar, vas a torturar, vas a golpear. ¿Sí? Porque eso es el efecto de la palabra de Dios cuando se desvirtúa. Hacemos más daño que bien. En la tercera parte del estudio, allí entonces Pablo nos muestra, como ya dije, la otra parte de la moneda. En la primera parte nos dice que es necedad para aquellos que niegan la cruz, pero dice que es poder de Dios para salvación para aquellos que están siendo salvados. La misma cruz, el mismo mensaje, pero con resultados distintos, como el cuchillo que se puede usar para preparar un delicioso plato de comida,
pero a la vez se puede utilizar para asesinar a alguien. Lo mismo, pero con efectos diferentes. Todo va a depender de la disposición del corazón. Y en Colosenses 1:20 se nos dice que por medio de la sangre de su cruz, Cristo hizo la paz y reconcilió todas las cosas con Dios. Y en Primera de Pedro 2:24 leemos que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Vivamos para la justicia. Y allí vamos a entender que la cruz no solo nos salva, sino que nos transforma, que nos restaura, que ese evangelio que perdona también transforma. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas serán hechas nuevas. Abandonaremos el pecado, pero no por nuestras fuerzas, por los méritos de Cristo, porque Él que nos perdona también nos transforma con el poder de su palabra y el de su Espíritu Santo. Eso deja algo claro, ¿ok? En la cruz no se logró, como ya dije, una parte de la salvación, sino que se logró todo. Y es el punto allí que Pablo quiere defender. Dice, nosotros no nos salvamos por nosotros mismos, sino que estamos siendo salvados, ¿ok? Y no digo que, cuando digo estamos siendo salvados, no significa que es un proceso donde yo tengo que alcanzar un nivel para ser salvo. No. Todo aquel que confiesa que Cristo es el Señor es salvo en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Pero cuando dice estamos siendo salvados, porque todo el mundo está siendo salvado, es porque yo cada día, yo necesito depender del Señor. Porque aún después de haberme entregado a Cristo, todavía sigo arrastrando esta vieja naturaleza. Y cada vez, como dice la Escritura, el que obedece 9 de estos mandamientos, pero infringe uno, se hace culpable de todo. ¿Y quién no peca diariamente? Yo creo que no hay un solo día en el cual no peque. Con un pensamiento, con una acción o con una inacción, porque el pecado no es solo hacer lo malo, sino dejar de hacer lo bueno. Todos los días yo necesito ir a la cruz, abrazar la cruz, aferrarme a los méritos de la cruz, presentarme ante el trono de Dios a través de los méritos de Cristo. Por eso oramos en el nombre de Cristo, que es a través del cual yo tengo acceso al Padre. Por eso es que estamos siendo cada día salvados por la cruz, constantemente salvados. La salvación nunca ha nacido, nace ni nacerá de nosotros. Allí es donde está la gran lucha del corazón humano. Aceptar que no debemos añadir nada. El orgullo siempre quiere colaborar, completar o mejorar lo que Cristo ya consumó. Pero la cruz no necesita complemento. Y cuando nosotros intentamos, como ya dije, añadir nuestra propia justicia como condición de salvación, ¿por qué es una herejía? Porque estamos minimizando el poder de la cruz. Por eso Pablo dice que los que se pierden en realidad se están destruyendo a sí mismos. No porque Dios les niegue la salvación, sino porque rechazan el regalo de la salvación, la cual es gratuita. Es un don inmerecido, por gracia, para que nadie se gloríe. Y esta es una verdad importantísima que nos debe despertar a la necedad del ser humano, ¿ok? Despreciar eso que Cristo ya terminó. Así que la cruz ha sido y seguirá siendo el punto decisivo. Allí es donde todo lo que yo hago cobra valor si lo hago como un resultado de que Cristo lo hace en mí. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él obra en mí. Por eso me convierto en las manos de Cristo, en los pies de Cristo, en los ojos de Cristo. Porque todo lo que hago lo hago para glorificarlo a Él, no para creer que estoy añadiendo méritos a mi salvación. En la cuarta parte es una lección hermosa. Pablo allí dice en 1 Corintios 1 que los judíos pedían señales y los griegos buscaban sabiduría. Pero resulta que la cruz
no satisfacía ninguna de estas dos cosas que ellos buscaban. Querían una señal. No, aquí estaba e iba a estar la señal única y suficiente. ¿Ok? Y ellos pedían otra señal. Creer en ti, sí. ¿Podría estar pasando eso hoy día? ¿Querer poner a prueba a Cristo? Y mira, lo interesante es que Él es tan lindo y nos tiene tanta paciencia que Él a veces nos lo permite y no quiere decir que sea correcto. A veces podemos, Señor, querer condicionar al Señor. El Señor no puede ser manipulado. El Señor no puede ser burlado. ¿Sí? Y sin embargo Él dice, bueno, venid y argumentemos juntos. Vamos a argumentar, vamos a discutir. ¿Quién soy yo para discutir con el Santo de los Santos? Con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no soy nadie ni nada. Sin embargo, Él tiene piedad de mí. Él se acuerda de mí, sabes que soy polvo, tiene misericordia de mí. Y Él me dice, venid, confrontemos juntos, vente pues. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué está diciendo Él allí? Es la cruz, mi querido amigo. Hijito, no hay otro nombre dado a los hombres a través del cual pueda ser salvo. Es solo a través de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Allí todos somos iguales. Todos somos iguales. Ya mencionamos, ¿verdad?, que para los judíos el Mesías debía conquistar Roma y no morir en una cruz. Y para los griegos, pues un Dios crucificado no encajaba con ese sistema lógico o filosófico. Pero lo más importante entonces es eso, que nosotros, al igual, como ya dije, que los discípulos de Jesús tampoco lo terminaban de entender. Y recuerdas cómo cuando Jesús les anuncia a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y allí ser muerto, Pedro, ¿qué le dice? No, Señor, no, que tal cosa no te acontezca. Y allí Jesús tuvo que darle una gran reprimenda y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Cuando Cleofas con su compañero iba camino a Emaús, deshecho, desconcertado, porque Cristo había sido crucificado en la cruz y todos ellos fueran esparcidos. Y después vemos que ese domingo después de la resurrección, Cristo resucita y se les une en su caminata y les pregunta, ¿y por qué estás tan triste? Y ellos le dicen, es que no sabes tú lo que ha sucedido. Y menciona Jesucristo, el Mesías, que fue crucificado y todo aquello. Nosotros esperábamos que Él fuera el que iba a redimir a Israel. Y claro que fue el que redimió a Israel. Pero ellos creían que los iba a redimir era del yugo de los romanos. Así, mi querido, es que la cruz es la prueba más grande de que nosotros no podemos entender el camino, pero sí podemos confiar plenamente en el corazón de Dios. A veces no entendemos, ¿sabes? A esto no se le puede aplicar lógica humana. Por eso digo, el camino hacia la salvación es el camino de la fe. Usted decide si cree o no. Mire, yo no sé si esto será cierto o no. Yo creo que es cierto. Yo vivo por el Evangelio. Yo creo que esto para mí es más real que cualquier cosa. Pero yo a usted no lo puedo convencer. Pero yo le voy a decir una cosa. Es que aunque no fuese cierto, que sí lo es. ¡Wow! ¿Cuánto me beneficia a mí creer en este Evangelio? Usted sí o sí gana. Gana porque gana. En todos los sentidos gana. Ahora, finalmente la lección concluye con una conclusión extraordinaria. Cristo mismo es el poder y la sabiduría de Dios. Y en 1 Corintios 1:24 allí Pablo afirma que para los llamados Cristo es poder y sabiduría. Es decir, ve esto, en Él encontramos no solo una solución para el pecado en sí, sino una transformación y también la comprensión más profunda del carácter de Dios. ¿Sabes qué significa esto? La sabiduría humana jamás pudo resolver el problema del pecado. Solo Dios pudo hacerlo a través de Cristo. Y allí Pablo no está rechazando la sabiduría humana. No, señor.
Él lo que está rechazando es esa sabiduría que quiere competir con la sabiduría de Dios, que dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Porque cuando la sabiduría humana, que sería y es maravillosa, cuando ésta está revestida de la dependencia de Cristo, pero cuando sin Cristo queremos ser guiados por la sabiduría humana, se convierte en una barrera, se convierte en división, se convierte en vanagloria, ¿sí? ¿De qué le vale al hombre si ganar el mundo pero pierde su alma? ¿De qué le vale? De nada le vale. Por eso Pablo dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No porque Dios tenga algo débil o insensato, sino que todo lo grande del hombre no es nada con respecto a lo menos fuerte, por así decirlo, de Dios. Por eso es que Dios muchas veces escoge a lo sencillo, a lo simple. No quiero decir que desprecia la educación, claro que no. He creído en la educación, por eso me he formado. Pero vaya que un día yo me crea mejor que otro por tener títulos académicos. Ese día, ¿sabes qué? Yo soy el peor de los hombres. Así que la sabiduría humana es importante siempre y cual. Yo no dependo del mérito humano, sino que esto que por la gracia de Dios he obtenido, terrenalmente hablando, lo pongo al servicio de Dios. Y donde este talento que tengo, lo pongo al servicio de Dios para que se convierta en un don. Porque todas las habilidades o conocimientos que yo tengo van a tener importancia es cuando glorifican al Señor. Si no es basura, si no es palabra hueca, es metal que resuena o címbalo que retiñe, como lo dije hace un momento. Así que Pablo, con toda la formación, él llegó a considerar todo esto como pérdida por ganar a Cristo. Y es aquí donde está la verdadera sabiduría, conocer a Cristo. Conoce a Cristo, presentemos a Cristo, Cristo el único, Cristo el suficiente, Cristo el único que salva. Porque conocer la verdad acerca de lo que dice la palabra de Dios de Él no es lo mismo que conocerlo a Él. Ojo, corremos un gran riesgo de estar sirviendo los asuntos de la iglesia, pero sin estar teniendo comunión con el Señor. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Lo primero no es servir al Señor. Lo primero no es servir a la iglesia, sino servir al Señor. Y lamentablemente caemos en este tipo de problemas. Muy ocupados nosotros los cristianos, o muy ocupado usted tal vez en la iglesia, y muy juicioso y queriendo portarse bien delante de los hombres, pero usted no tiene comunión con Dios. Y por eso es que después hay una incoherencia, una dicotomía en lo que usted es frente a la iglesia y al mundo y lo que es en su casa. Y discúlpeme, pero si este evangelio todavía es un evangelio que su familia rechaza como incoherente, porque lo que yo presento allá, o como yo me presento, es muy distinto a lo que ellos reciben de mí en casa, eso es terrible. Allí el evangelio, en vez de edificar, daña, destruye. La gente entonces no quiere tener nada que ver con ese evangelio. Ahora, cuando hay coherencia, esa verdad me transforma. Y esa verdad que me transforma, yo no la quiero imponer a los demás. Yo simplemente reflejo a Cristo. Y créeme que, como dijimos la semana pasada, siendo que la palabra de Dios no se devuelve vacía, es allí donde yo voy a entender que mi trabajo es ser como Cristo, reflejarlo a Él, y Él hará la obra silenciosa que a veces demora, que a lo mejor no voy a ver los frutos con mis propios ojos, pero finalmente, en aquel día, toda rodilla se doblará delante de aquel, unos para reconocer que Él fue fiel y que no le obedecieron y lo despreciaron, y esos serán pues muertos para siempre, pero otros van a doblar sus rodillas para reconocer qué cosa, que solo por Cristo ellos pueden ser salvos. Y esta es la gran verdad, esta es la gran verdad. En el Edén se dijo claramente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la mujer y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde allí, desde el Edén, se anunció la derrota de Satanás.
En la cruz, no solo se estaba resolviendo el problema del pecado. En la cruz se estaba desenmascarando el engaño y el mensaje mentiroso que arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo, porque Satanás había desvirtuado el carácter del Señor como un Dios autoritario, tirano, que, bueno, solo quiere la oración para sí mismo, y claro que es así, pero un Dios injusto, que no quiere que tú te desarrolles, que tú prosperes. Este engaño minó el corazón y la mente de la tercera parte de los ángeles del cielo y dejó en entredicho el carácter de Dios frente a todos los mundos no caídos. En la cruz no solo se resolvió el problema del pecado, en la cruz se reivindicó el carácter de Cristo Jesús, su justicia, porque allí fue como dice el Chapulín, no contaban con mi astucia. Creía Satanás que tenía allí a Dios entre la espada y la pared. ¿Qué vas a hacer? Él no contaba con que el mismo Dios se iba a humanar en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Y allí estaba entonces Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En la persona de Cristo que muere por el ser humano, estaba Dios con el sacrificio de Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Él no contaba con esto. Por eso es que odia la cruz. Por eso es que no tiene problema incluso en que tú vayas a la iglesia. Él no tiene problema en que tú te reformes externamente. Él lo que tiene problema es en que tú pongas tus ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Él lo que quiere es que tú presentes un evangelio desvirtuado. Un evangelio que va a oprimir, un evangelio que va a hacer carga sobre los demás y no la noticia clara y sencilla y única de que para ser salvo solo tengo que aceptar el sacrificio de Cristo. Y claro que después, como consecuencia, vendrá una conformidad con su voluntad y sus mandamientos. Y finalmente, y como dije al principio, vas a entender por qué esta lección es tan significativa para mí. La cruz es la garantía de que la muerte no tiene la última palabra. El día de hoy se cumplen 5 años de nosotros haber perdido a nuestro hijo. Un día como hoy y aproximadamente a esta hora, coincidencialmente, nosotros recibimos la noticia de que Carlos Daniel había fallecido. Es una historia que se repite y que se repite en mi mente ese día. Y evidentemente hoy es un día muy sensible para nosotros, como familia, para su madre, sus hermanas y para mí. Pero un día como hoy es un día en el que yo ratifico el poder de la cruz. La cruz es lo que me sostiene. La cruz es lo que me da la garantía de que he de ver a mi Jesús. Y le pido a Dios que cada día eso sea lo que se convierta en mi primer anhelo. No reencontrarme con mi hijo, sino con el Maestro. Con ese que se dio a sí mismo por mí en la cruz. Y por supuesto, añade un incentivo tremendo el encontrarme con mis padres, con mi hijo, por supuesto. Pero le pido a Dios que me ayude a que mi primer anhelo sea mirarle a Él y colocar mi corona delante de Él para decirle, por ti estoy acá y por ti presento esta familia que me encomendaste. Gracias a la cruz sé que la muerte no es el fin. Aquí tengo al lado una foto de mi hijo. Todos los días que entro aquí a mi oficina, que preparo material, que trabajo, allí está él. Ya descansó, pero abrazó la cruz. Tengo evidencia clara de que él abrazó la cruz. No tuvo ningún mérito para ser salvo. No hizo las cosas bien. Pero lo único que hizo bien al final de su vida, sin ni siquiera él o yo saber que iba a descansar, fue abrazar la cruz y decir, me arrepiento por el dolor que les he causado y que le he causado al Señor. Quiero creer que estoy siendo sincero, papi, pero quiero decirte que he orado a Dios y le he pedido perdón por todos mis pecados.
Y ese fue el día en el que yo entendí que la cruz lo había alcanzado. Recuerdo claramente que le dije, hijo mío, llorando con lágrimas en mis ojos, le dije, has sido sellado para salvación. 4 semanas después él falleció. Pero abrazo la bendita esperanza de que gracias a lo que Cristo hizo en la cruz por él y por todos nosotros, le he de volver a ver. Dios te bendiga, mi querido. Abraza la cruz. Entiende que la cruz es suficiente. No sé cuál es tu vida, tus luchas, tus pérdidas, tus anhelos, tus debilidades. Pero diga el débil fuerte soy cuando se aferra a la cruz. Dios te bendiga. Oro para que el Señor derrame su gracia sobre tu vida, para que vayas a Él tal cual eres y entiendas que todo lo demás puede venir como añadidura y forma parte de todo un proceso y algo que puede ayudar. Pero frente al mensaje de la cruz, todo eso es basura. Solo Cristo es suficiente y oro por ti para que abraces la cruz durante esta semana y el resto de tu vida. Feliz de haber compartido contigo esta verdad. Compártela. Si quieres convertirte en un canal de bendición, yo seguiré desde acá predicando la palabra de Dios y que ésta sea recibida por cuantos Dios quiera. No importa el auditorio, no importa cuántos. Lo que importa es que desde aquí estoy haciendo lo que Él me ha enviado a hacer. Decir que solo Cristo salva. Dios te bendiga, Dios te guarde.